Buen día, soy la doctora Mónica Araceli Esquivel Rodríguez, coordinadora estatal de certificación, y el día de hoy voy a revisar con ustedes la unidad número 11, la evaluación y control de la implementación de las acciones básicas de seguridad del paciente. Según Galileo Galilei, se debe medir todo lo medible y hacer medible lo que no es. Esta frase pone en relevancia la importancia de establecer herramientas de evaluación y control de nuestros procesos. Dentro de cualquier proceso médico-administrativo, la evaluación y el control son etapas primordiales, ya que aunque una organización cuente con planes probados, con estructura suficiente, con recursos y directivos comprometidos, la organización requiere establecer mecanismos para tener la certeza de que lo planeado sea lo que se está llevando en acción durante los procesos de atención médica, con la finalidad de detectar en forma oportuna las desviaciones en relación a lo planeado y los objetivos que se desean obtener. Una de las causas más importantes que ocasionan un alto porcentaje de fracaso cuando implementamos los procesos de mejora es la falta de control y supervisión continua de los procesos, que nos permita detectar en forma oportuna las desviaciones, los puntos críticos, la necesidad de cambios de estrategia con la finalidad de lograr los objetivos propuestos. La importancia de la evaluación y el control de la implementación radica en que después de diseñar el proceso, de implementarlo, es imprescindible contar con herramientas de evaluación y control que permitan medir la calidad y la seguridad con la que se efectúan nuestros procesos. La evaluación y el control permiten medir la variabilidad, es decir, las desviaciones en la ejecución de los planes, garantizar el logro de los objetivos propuestos, optimizar la utilización de recursos y proponer alternativas que promuevan creatividad e innovación en nuestro personal operativo. Según el ciclo de Deming, conocido también como espiral de mejora continua, el cual es un modelo de calidad implementado sobre todo en la industria y probado desde hace mucho tiempo, fue elaborado por Schwartz a mediados del siglo pasado y difundido e implementado por Deming a través de diferentes países. En este ciclo, que consta de 4 etapas, que es planear, hacer, verificar y actuar, Deming y Schwartz establecen que verificar es un aspecto importante de este ciclo, no solo para dar seguimiento al progreso actual, sino para entender las causas de cualquier diferencia. Este entendimiento va a ser la diferencia entre medir solamente el progreso y tener información sobre el progreso, recordando que al final la información obtenida es lo que nos va a permitir dar el siguiente paso en este ciclo de mejora. Dentro del modelo de seguridad del paciente, en las fases del ciclo de mejora se establecen primordialmente el diseño, la ejecución, que equivale a la implementación, y se nos aconseja supervisar el proceso de implementación y posteriormente pasar a la fase de control, utilizando un monitoreo de esta fase a través de indicadores. Y por supuesto la fase final sería el análisis de la información que va a arrojar tanto la fase de supervisión como el monitoreo con indicadores. Ambas las vamos a revisar en una forma más amplia durante esta unidad. Se entiende por evaluación al proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación de la información, con la finalidad de hacer un juicio valorativo basado en evidencias respecto al diseño, la implementación o los resultados y el impacto de las mejoras realizadas.
Dentro del proceso de evaluación existe la evaluación de los procesos a través de la supervisión y la evaluación a través de un sistema de monitorización y control. Los resultados de ambas deben ser evaluadas dentro del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Por supervisión se entiende al proceso metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades que forman parte del diseño de procesos se están llevando a cabo como fueron diseñadas, es decir, se encuentran implementadas. Si los procesos se encuentran estandarizados, es decir, que se llevan cada uno conforme las fases planeadas, y si se encuentra sistematizado, es decir, que el proceso se realiza de la misma forma en todos los servicios donde se reproduce. El enfoque de la supervisión ha cambiado a través del tiempo, de ser un proceso punitivo en el que se trataba de señalar los errores, de indicar los culpables, a un proceso más amplio, donde participa toda la organización y donde lo que se intenta es que el personal operativo intervenga en encontrar estrategias de mejora de sus propios procesos. Los objetivos de la supervisión son muchas y los logros de igual forma. Entre ellos se encuentran detectar el avance de implementación, las necesidades de recursos, necesidades de cambios de estrategias, detectar de forma proactiva los problemas. Por otra parte, también nos sirve para proporcionar apoyo y soluciones en el momento de la supervisión, realizar educación continua en el servicio y proporcionar, por último, importante información al cuerpo directivo para la toma de decisiones. Para supervisar de forma adecuada es muy importante elegir a los supervisores o evaluadores que deben de llenar ciertos requisitos que conocemos como perfil del supervisor. Por supuesto, el número 1 es contar con experiencia del proceso que se va a supervisar. El 2 es que sepa conducirse con respeto, que sea empático, que sea asertivo, que sea claro, que inspire confianza en el personal cuando va a supervisar, de tal forma que el personal pueda realmente aclarar las dudas y no sentirse únicamente evaluado. Que tenga el conocimiento suficiente para dar soluciones en el momento en que se solicita y no pedir pausa para comentar los hallazgos y posteriormente informar las soluciones. También que se cuente con la habilidad de ayudar a los trabajadores a evaluar su propio trabajo. Una parte importante del supervisor o evaluador es que migre en hacer el cambio de preguntar ¿por qué lo haces así? Que hace sentir al personal operativo señalado a dime cómo lo haces, y que de esta forma se encuentre el personal con la libertad de expresar realmente sus dudas o cómo está realizando los procesos. Para llevar a cabo el proceso de supervisión es necesario realizar el plan de supervisión, que consta de varios pasos. 1. Definir primero qué deseo supervisar. Utilizar las listas de verificación que obtuve en el diseño de los procesos, en este caso, el diseño de las secciones básicas de seguridad del paciente. Seleccionar a los supervisores que deben haber participado en el diseño de los procesos. Capacitar a los supervisores, realizar una calendarización donde establezcamos tiempos de supervisión cortos para no cansar al personal operativo y, por supuesto, realizar el informe de la supervisión a los directivos para la toma oportuna de decisiones. Al evaluar y supervisar los procesos, tenemos que tener claro que vamos a evaluar las competencias, es decir, que el personal realice las diferentes barreras de seguridad que diseñamos en forma correcta y oportuna.
y no tratar de evaluar conocimiento. Ejemplo, preguntar: ¿qué acciones realizas cuando vas a preparar y administrar medicamentos de alto riesgo? Que es diferente a preguntar: dime qué significa una doble verificación. El objetivo de la supervisión es que el personal operativo nos muestre con libertad lo que está haciendo dentro de sus procesos. Ejemplo, cuando vamos a supervisar la implementación de las acciones básicas de seguridad del paciente, vamos a supervisar qué tipo de marca y en qué momento se está haciendo el marcaje quirúrgico, cómo y qué datos se están utilizando para el tiempo fuera, dónde se encuentran los electrolitos de alta concentración y qué alertas se están utilizando, entre otros. La monitorización es una herramienta de gestión que nos permite controlar el avance de los proyectos que se están ejecutando. Nos proporciona información sistemática, uniforme y fiable, que es muy útil para poder rediseñar los procesos. Al implementar cualquier proceso de mejora y monitorizarlo, lo que obtenemos son datos. Estos datos agrupados nos dan información y la información permite generar un conocimiento. Como ejemplo de la monitorización tenemos el registro de los signos vitales que usualmente utilizamos para evaluar nuestros pacientes hospitalizados en cada turno. Los datos serían la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, entre otros. Estas cifras no nos dirían nada si no las comparamos con las cifras de referencia, que nos indican si los datos obtenidos son adecuados o se encuentran por arriba o por abajo de lo normal. Estos datos generan información cuando, al nosotros conocer las condiciones clínicas del paciente, podemos saber, en el ejemplo de un paciente que tiene fiebre persistente, podemos deducir que quizá sea necesario un cambio de antibióticos por alguna resistencia presentada por el paciente. La mejora de la calidad y la seguridad del paciente debe estar sustentada por datos. Derivado a que tenemos recursos limitados y no pudiéramos monitorizar todos los procesos que estamos llevando a cabo, es muy importante que identifiquemos los riesgos de mayor impacto o mayor frecuencia para provocar un daño al paciente. Hay varios tipos de indicadores: de resultados, de procesos y de estructura. Los indicadores de resultados, que son los más utilizados, pues son los menos confiables porque no permiten analizar realmente el proceso. Entre ellos tenemos como ejemplo la tasa de mortalidad, la tasa de infecciones nosocomiales o algún índice de satisfacción. Los indicadores de proceso permiten evaluar que se lleven a cabo cada una de las acciones que nosotros definimos y que deben estar implementadas. Entre los ejemplos de indicadores de procesos tenemos, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento en la higiene de manos o el porcentaje de cumplimiento en el marcaje quirúrgico. Y tenemos también los indicadores de estructura, que nos miden los recursos con los que contamos, entre los que se encuentran el número de camas sensables, el número de personal de enfermería o a lo mejor el número de extintores en el establecimiento. Nosotros vamos a utilizar primordialmente en el modelo de seguridad del paciente los indicadores de procesos ligados a resultado. Para monitorizar los procesos utilizando indicadores vamos a seguir los siguientes pasos. Número 1, la identificación de riesgos y problemas. Ya vimos en las unidades anteriores en qué momento debemos realizar la identificación de riesgos y problemas. Se conoce como riesgo a la probabilidad de que se produzca un evento donde alguien se ha dañado. Ejemplos de riesgos sería: no se realiza la identificación del paciente con 2 datos previo a la administración de medicamentos. Otro riesgo: los electrolitos concentrados no se cuentan con alerta visual.
o no se reevalúa el riesgo de caídas en los cambios de turno. Después de la identificación de riesgos y que los describamos en una matriz, vamos a priorizarlos utilizando dos parámetros, el de la frecuencia y el del impacto, y priorizándolos en aquellos que suceden de manera muy frecuente en nuestra organización y que tienen un alto impacto en la seguridad del paciente. Después de la priorización, vamos a seleccionar aquellos riesgos que requieran ser monitorizados con el uso de indicadores. Ejemplo, si monitorizamos la identificación del paciente en nuestra organización durante los diferentes momentos o procedimientos críticos o de alto riesgo, en esta gráfica encontramos que si bien es cierto que ninguno de los momentos cumple al 100%, el que tiene menor apego y mayor impacto es la falta de identificación del paciente con dos datos antes de la administración de medicamentos. Este sería el riesgo que deberíamos de seguir a través de una monitorización con un diseño previo de indicador. Otro ejemplo sería en un riesgo identificado como omisión de higiene de manos del personal del área hospitalaria. El indicador mediría el total de personas que cumplen con la higiene de manos, tanto en los momentos como en la técnica, en la hospitalización, sobre el total de observaciones que realicemos por 100. Y de esta manera obtendríamos los datos del apego de esta barrera de seguridad. Utilizaríamos una herramienta de evaluación que mida la barrera de seguridad en forma conjunta, es decir, los momentos en los cuales el personal se debe lavar las manos y aparte que use la técnica correcta. Y aquí podemos ver los resultados de esta medición. El indicador de procesos mide el cumplimiento, el apego de la barrera de seguridad que previamente diseñamos. Al evaluar indicadores de procesos, medimos el apego de las barreras, es decir, debemos de considerar en la meta 1 el uso de dos identificadores previos a los momentos críticos y procedimientos de alto riesgo. En la meta 3, el resguardo, el almacenamiento, la alerta visual y la doble verificación. Como ejemplo, en la meta 6, evaluar y reevaluar al paciente durante los diferentes momentos, cambios de turno o cambios de condiciones clínicas del paciente. El indicador de resultado se liga al del proceso y este nos permite saber el impacto que obtuvo el hecho de llevar a cabo esas barreras de seguridad que nosotros diseñamos. Como ejemplo, tenemos si el indicador de proceso era el cumplimiento de la higiene de manos por fricción, el indicador de resultado esperaría encontrar una disminución de la tasa de infecciones hospitalarias. Ejemplo, si el indicador de proceso ha medido la doble verificación en los servicios, el de resultado nos demostraría una disminución en el reporte de los errores de medicación como resultado de la administración de medicamentos de alto riesgo. Las características del indicador que el modelo de seguridad del paciente nos solicita es 1, que se encuentre alineado al plan de calidad, 2, que nazca de una identificación de riesgos y una priorización de los riesgos, 3, que mida la barrera de seguridad, 4, que sea evaluado a través de estudios de sombra, 5, contar con una evidencia confiable y con herramientas de uso confiable. Cuando hablamos de evidencia confiable, quiere decir que desarrollamos un levantamiento de datos al azar. Es decir, que nuestro personal, a diferencia de la supervisión en que el personal sabe que va a ser evaluado, la monitorización se realiza utilizando estudios de sombra. El personal lleva a cabo sus actividades sin darse cuenta que está siendo observado,
lo que nos permite medir realmente el verdadero apego de la implementación. También es importante contar con una muestra confiable. Si hay aproximadamente 1000 momentos en los cuales nosotros debemos realizar la doble verificación y solo medimos 10, pues no podemos hablar que estemos utilizando una muestra confiable. También debe existir la capacitación del personal para que sepa cómo debe medir realmente la implementación de las barreras y contar con un registro o base de datos. Otra parte muy importante de la monitorización de nuestros procesos de mejora basados en el modelo de seguridad del paciente es contar con un sistema de notificación de eventos adversos, que es indispensable para desarrollar una cultura de calidad y seguridad que va a permitir aprender de nuestros errores, avanzar a que sea el propio personal operativo quien al equivocarse o ver algún error que está sucediendo en los procesos se notifique. Conocer qué sucede en el hospital nos sirve para establecer acciones y prevenir que vuelva a suceder. El primer paso para establecer el sistema de notificación de eventos adversos relacionados a las acciones básicas de seguridad del paciente es realizar las definiciones operativas. Es decir, no esperar que el personal conozca qué es una cuasifalla, qué es un evento adverso o a qué se denomina evento centinela, sino que sepa qué es lo que va a reportar. En estas definiciones debemos describir aquellas circunstancias, errores, omisiones que deseamos que nuestro personal supervise y aparte notifique. Ejemplo de cuasifallas y eventos adversos sería omisión en la identificación de pacientes previo a la administración de medicamentos o, por ejemplo, que no se realiza la doble verificación previo a la preparación de medicamentos de alto riesgo, como ejemplos. Y de eventos centinela sería un traslado de un paciente equivocado a otra organización, aplicación de dosis incorrectas de citotóxicos o medicamentos de alto riesgo, insulina, y por ejemplo, lesión por caída de un paciente o error en el sitio quirúrgico, entre otros. El sistema de notificación de eventos adversos va a abarcar cada una de las acciones básicas de seguridad del paciente y nos va a permitir conocer dónde están ocurriendo las fallas, en qué servicios, cuál es el personal de salud involucrado, en qué turnos, es decir, hacer un análisis completo de lo que realmente está sucediendo en mi organización. Por último, la importancia de contar con un adecuado proceso de supervisión y monitoreo de nuestros procesos es tan indispensable como el diseño y la fase de implementación, ya que nos va a ayudar a disminuir la variabilidad de los procesos, a crear hábitos en nuestro personal, a que se acostumbren a que tengan procesos de supervisión y lo vean como parte de sus actividades cotidianas en su trabajo, a desarrollar una cultura de mejora y abocada a la seguridad del paciente. El objetivo no es tener números, datos, gráficas. El objetivo es tener información que permita la mejora de los procesos en nuestra organización.